Buenas noches, gracias por preferirnos a través de su canal 1245 de Teleradio América y la versión radial de estas ideas encontradas que se transmite a través de HIZ 730 AM. Miren, la semana pasada el Tribunal Superior Electoral dictó una sentencia respecto de la impugnación que hemos llevado en el transcurso de estos días, estos meses, por ante el Tribunal Superior Electoral. ¿Cuál era el dilema que prevalecía en el proceso? De cómo la marrullería política se podía imponer a una decisión de carácter legal. Tendremos tiempo para discutir sobre el tecnicismo puramente legal. Pero permítanme auscultar en las razones que no se ven, pero resulta importante, interesante, responsable colocar sobre el análisis para que ustedes tengan una versión de las motivaciones de esa decisión. ¿Es una decisión política? Evidentemente que sí, porque los que estábamos involucrados somos políticos. Y porque la naturaleza de las altas cortes en la República Dominicana, por su conformación y comportamiento, toma decisiones políticas. Miren, para todos aquellos que dicen, o te lo dije, o para todos aquellos que decían, Guido, tú tenías otra expectativa, ellos tenían razón, pero no hay forma inteligente ni civilizada de canalizar con responsabilidad, con decoro, que no sea interactuando por los canales de la institucionalidad democrática. Quiero decir lo siguiente, que algunas personas no representen correctamente la institucionalidad democrática no significa que se descrea sobre ese anhelo, esa aspiración. Frente a eso vamos a colocar los bloques de la realidad política actual. ¿Qué pasa en el escenario político hacia el año 2016? Miren, en el espectro electoral dominicano hay una junta central electoral con un presidente cuasi tiránico, sectario, con una agenda político-partidaria, que en el esquema de las relaciones políticas en el PLD es muy próximo a Leonel Fernández. Yo pensaba que era de Danilo, pero hace mucho dio el salto. Una Suprema Corte de Justicia que evidentemente su integración y sus decisiones revelan unas simpatías obvias. Un Tribunal Constitucional que es el resultado de un rostro de tradición PRDista, pero hace mucho está al servicio del PLD. Y salvo el caso de Isabel Bonilla, Katia Miguelina, Hermógenes, es un tribunal con una propensión a que los aspectos de carácter político tengan una terrible influencia. Y el Tribunal Superior Electoral, esa conformación de carácter institucional le da un barniz de legalidad a las decisiones. Porque múltiples sectores de la vida nacional anhelaban la conformación de las altas cortes, tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito electoral. Sin embargo, la misma naturaleza de sus integrantes siempre nos conduce al riesgo de la partidarización de sus decisiones. Primer tema. ¿Qué hacer frente a esas decisiones? ¿Qué hacer? Miren, yo convoqué una rueda de prensa hoy a las 4 de la tarde para que los amigos y amigas sepan cuál es el curso de los acontecimientos. Y voy a usar una frase de Leopoldo López que no es mía. Aquí el que se cansa pierde. La construcción, la defensa y la fe en los valores democráticos es un acto de consistencia. Y yo he recibido, por mi tradición personal y familiar, pero por mis convicciones, la firme concretización de que no es posible que en la República Dominicana consigamos objetivos democráticos sin dar salto a todos los obstáculos que nos presentan en el camino. ¿Por qué? Porque la institucionalidad es una aspiración para distribuir justicia para todos de igual manera.
Y tenemos un país que desde la construcción del Estado Dominicano hasta la fecha lo que ha hecho en términos prácticos es reiterar un régimen de privilegios irritantes. Y cuando la sociedad exige cambios, las cúpulas, las élites se resisten. Y aunque el impulso los conduce a una formalidad institucional, esa formalidad sigue penetrada por el interés puramente político. ¿Por qué el sector del PLD crea cortes así? Porque evidentemente ellos construyeron una especie de blindaje, de que no importa la situación de carácter ética y el proceso que se le siga en los tribunales, o no importa la situación en el orden ético, político partidario, ellos tienen ganancia de causa. O no importa lo que acontezca en el Tribunal Constitucional, evidentemente ellos tienen la facilidad de conseguir decisiones que tienen la impugnación en la sociedad, pero tienen la validación en las Cortes. ¿Dónde está el desafío de nosotros como ciudadanos? Luchar para que la fuerza del juicio ciudadano derrote las combinaciones que se articulan alrededor de las decisiones de las altas cortes. En el caso del Tribunal Superior Electoral, ¿qué hacer? Yo debo decir que la sociedad ya tiene un juicio sobre la conducta y el comportamiento de ellos. Y digo yo, esa decisión no fue gratis. Yo sé por qué lo digo. Miren por qué no fue gratis. En ese intercambio, en ese pacto, y un periodista importante del país, cercano al expresidente Fernández, que ocupó un puesto de embajador, estaba en Europa y lo movieron para América Latina, y un abogado de vieja tradición, con mucha ascendencia frente a Leonel Fernández, se reunieron con él y 2 días antes de partir, le reflexionaron sobre la inviabilidad de que yo fuese presidente del partido. Pero nada, es una decisión que revela cómo la red, la articulación, descansa en impedir que lo que tenga energía, fuerza, voluntad y criterio para desplazarlo del poder se concretice. ¿De qué forma? Penetrando el Tribunal Superior Electoral. Por eso digo que no fue gratis la decisión. ¿Por qué? Porque hay garantías de promoción. Por ejemplo, la intención es mover a algunos a la Junta Central Electoral y ratificar a otros en el Tribunal Superior Electoral. Por ejemplo, hay 2 jueces del Tribunal Superior Electoral que operan juntos, que son muy cercanos a Reinaldo Pared. Bueno, a Miguel Vargas y a Reinaldo Pared, pero, por ejemplo, el puesto de uno se lo debe exclusivamente a Reinaldo, aunque en segundo orden a Miguel. Ese y el otro juez operan juntos. Operan juntos. Y la ilusión de ellos en esta transacción es uno ser ratificado y otro promovido a la presidencia del Tribunal Superior Electoral. Y en el otro caso, como hay pendiente de una modificación de la Junta Central Electoral a partir del 16, y digo yo que aquí no hay condiciones esenciales para ir a un proceso electoral en el 16 con un nivel elemental de transparencia, con esa estructura construida, porque eso es crónica de una validación de resultados electorales anunciados. Y uno de ellos tiene la intención de ser promovido a la Junta Central Electoral. Hay otro que va a dar el salto a la política, y con ese me quiero dedicar un minuto para decir lo siguiente. Al magistrado Hernández Peguero. Hace muchos años que Juan Bosch dijo que águila no caza mosca. Usted podrá ser exitoso por el desarrollo financiero de su carrera junto a su hermano, que le ha ido muy bien y trabajando. Pero usted no tiene las velocidades en los puños ni las destrezas en las piernas para subirse a un cuadrilátero donde usted no tiene peso específico. Frente a eso quiero decirle 2 cosas. La primera, cumpla con su deseo, salga del tribunal y láncese a la arena política. Ahí lo esperamos. Usted intentó ser diputado y perdió, intentó ser síndico y perdió,
y ahora tiene una intención de lanzarse al Congreso. Hágalo, que con muchísimo gusto lo esperamos. Ahora, el que dice lo que quiere corre el riesgo de escuchar lo que no quiere. Pero este pleito no es con usted. Ahora, usted ha emitido juicios diciendo, si Guido Gómez Mazara prueba que yo tuve reuniones, yo renuncio. Oiga lo que le voy a decir. Si usted no se reunió donde dice que usted no se reunió, y yo sé que hubo una reunión, si esa reunión no existió, tampoco existió una reunión en Palacio Nacional, en épocas en que Hipólito Mejía era presidente de la República, para resolver una litis de unos conflictos de terrenos en Bávaro, en la que un importante empresario del este del país y un abogado, que después fue fiscal del distrito, ¿verdad? Que después fue fiscal del distrito, que hoy está en el Tribunal Superior Electoral, definió la suerte de unas tierras en Bávaro. Y después de resuelto el problema, con la bendición del presidente de turno en ese momento, esos terrenos fueron vendidos a muchos millones de dólares. Si la primera reunión usted dice que no se dio, esa no se dio tampoco. Pero repito, águila no caza mosca. Águila no caza mosca. Entonces, en este proceso lo esperamos, venga, aspire, que con mucho gusto, aspire, no hay ningún problema. Pero esa es una revelación de cómo hay una fase de caricaturización de la institucionalidad democrática. Por eso el tribunal lo pone a él a emitir algunas consideraciones. Pero afortunadamente aquí todos nos conocemos. Nos conocemos tanto que sabemos todo. Porque hay gente que en la orgía de la victoria, entre comillas, tiene la indiscreción de decir las cosas que todo el mundo sospecha y otros saben. Porque este país es muy chiquito. Muy chiquito. ¿Usted sabe cuánto gana un juez del Tribunal Superior Electoral? Gana 400 y tantos mil pesos. Con esos ingresos hay estilos de vida que no se pueden justificar. Entre ellos, regalar casas. Entre ellos, regalar casas. Y no le imputo esa casa al magistrado Hernández Peguero, es a otro, que sabe que yo sé dónde regaló una casa en los últimos días. Pero nada, afortunadamente, el ojo ciudadano siempre es mucho más inteligente de lo que uno presume. Y aunque la gente cree que los otros no saben, la gente sabe y se da cuenta. Y en esa dirección queremos anunciarle al país que este es el tercer round. Y todo el mundo sabe en este país quién es el boxeador que no tiene ni velocidad en las piernas, ni fortaleza en los puños, y solo existe porque el referee siempre le ayuda en las decisiones. Vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Miren, en el marco de estas decisiones hay un esquema de carácter político partidario que yo quiero permitirme explicarlo. Porque una sociedad penetrada por los elementos partidarios, muy difícil que las decisiones institucionales no tengan una carga en esa dirección. Pero escúchenme, miren. El PLD quiere preservarse en el poder mediante la competencia en función de las formalidades democráticas que existen en el país. Con cortes integradas a su servicio, pero que evidentemente le habrán de dar la formalidad legal de su victoria.
Y ellos están construyendo una situación de hecho. El bloque opositor fragmentado, no hay posibilidades de éxito y por vía de consecuencia toda esa fortaleza mediática se traduce en una frase: el PLD ganó las elecciones. Eso no es verdad, pero comienzan a trabajar en el subconsciente de la gente. ¿Por qué ellos quieren el PRD en manos de Miguel Vargas? Lo primero que saben que todas las encuestas y mediciones hacen inviable el triunfo electoral de Miguel Vargas. Inviable. Frente a eso, ¿en qué ellos insisten? Preservar las siglas del partido en manos de Miguel por dos factores esenciales. El primero, Miguel Vargas no es garantía de preocupación ni de desestabilización en términos electorales. Él no puede construir una mayoría electoral porque las encuestas así lo dicen. Si lo construyera, yo con muchísimo gusto lo digo aquí. Porque esto no es personal, esto es político. En la medida que hacen inviable la preservación de una candidatura con éxito, le entregan el partido. Y el principal partido de oposición está imposibilitado de encabezar el gran bloque de fuerzas opositoras porque han colocado al frente del partido a quien menos simpatía tiene, pero tiene, a su vez, una línea de conexión de lo que doña Ibelice Prat de Pérez llama la lógica del boxeador transado. Me explico. Hay boxeadores que arreglan la pelea antes de subir al ring y el público conoce perfectamente que le van a dar un knockout y cumplen con la formalidad y el ritual. Suben al ring, reciben el golpe y cuando lo noquean, pierde a lo mejor quien apostó en favor de ellos. Y ellos con un golpe en la cara se van con su dinero en los bolsillos porque la pelea está transada. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona con la ilustración de doña Ibelice lo traduce claramente. Miren, el objetivo es construir una operación político-financiera en la que el candidato del principal partido de oposición no tenga posibilidades de 3, 4%, 5 como más, para que un Leonel Fernández imposibilitado de ganar en primera vuelta necesite oxígeno electoral, aire garantizado por ese candidato, que sabe de antemano que no tiene posibilidad, pero su derrota es el acto comercial empresarial de mayor rentabilidad financiera. Por un lado es eso. Y en el otro orden, las fuerzas que pretenden coaligarse, si hay un nivel de inteligencia en la oposición, saben perfectamente que en una segunda vuelta en este país va a dividir el país en dos. Los que están con el candidato del PLD y los que están en contra. Y yo sostengo que si Leonel Fernández es el candidato del PLD, aquí habrá una fragmentación del panorama electoral, en pro y en contra. ¿Cuál es el problema? Que a la medida que Miguel Vargas se mantenga como con 2 o 3% de candidato, invalida la convergencia de todas las fuerzas electorales antagónicas a Leonel. Y él necesita tener ese clavo en el zapato y o instrumento de obstrucción para posibilitar un bloque de fuerzas del centro, de los sectores conservadores con un acento ético, con un deseo de transformar el país, de la izquierda racional y democrática. Es decir, aquí en el panorama del 16, todos los sectores pueden confluir alrededor de un deseo, un candidato alternativo al del PLD. Pero mientras Miguel ocupe 3 o 4%, el esquema oficial tiene en él el oxígeno indispensable, sumado a la siguiente tesis, equivocada, A mí me dijo un intelectual, amigo, es un hombre que yo respeto su inteligencia, pero es un hombre ultraconservador y de derecha. Bueno, Manuel Núñez, autor de los casos de la Nación Dominicana. Me dijo, no, Guido, el PRD como el Licey, la gente liceísta. No, Manuel. Manuel es un hombre ilustrado, elaborado, pero a lo mejor no interpreta la mecánica de los partidos políticos. Miren, sería mucho pedirle que Miguel estudie los fenómenos electorales en América Latina. Manuel sí, Manuel es un hombre riguroso. Pero miren, respecto de ese argumento podría pasar lo que aconteció en Venezuela con Acción Democrática y COPEI. Acción Democrática tenía un dirigente que se llamaba Luis Alfaro Ucero, le decían el caudillo.
sacó a Carlos Andrés Pérez del partido y se instauró ahí. Duró 30 años de secretario general y fue candidato presidencial, sin posibilidades. Y él tenía la tesis diciendo, no, los venezolanos votan o COPEI o Acción Democrática. Cuando le contaron los votos, tenía 3%. Porque la ciudadanía estaba consciente de que él era un candidato inviable y que lo único rentable era su candidatura para financiar y generarse dinero. La gente le votó en contra. Y esta Acción Democrática en el basurero de la historia electoral. Ojo, sería mucho pedirle a Miguel que estudie esos fenómenos. Pero en América Latina pasa eso. Cuando los partidos políticos se desconectan de su base social, tienen ese problema. Cuando los priistas llenos de éxito, convencidos que eran la dictadura perfecta, con 73 años en el poder, entendieron que podían ponerle un uniforme a un candidato, al candidato Luis Donaldo Colosio. Bueno, y Colosio rompió con ellos, le dieron un balazo. Y eso le costó al PRI 12 años de posesión. Se recompusieron y ganaron. Pero tocó 12 años de oposición. En Argentina, cuando el kirchnerismo se divorció de su base social y fue capaz de colocar a Menem de líder y referente, Menem terminó desacreditado porque hizo de su estadía en el poder un acto de rentabilidad personal. Impulsó reformas económicas, estimuló la privatización y se llenó de dinero. Por ahí está, en el basurero de la historia. Todos esos ejemplos, para que la gente que cree que son la fuerza del dinero lo impone todo y la marrullería y el entendimiento, sepa de antemano de que no, de que la ciudadanía observa, tiene un juicio crítico y actúa en consecuencia. Así, ¿qué es lo que está pasando? Que todo el que no pueda conseguir una candidatura en los partidos que van a conformar el bloque convergente, tendrá en el PRD de Miguel Vargas, que no es el PRD mío, un espacio y una posibilidad para ofrecerle sindicatura, regidurías, diputaciones, senadurías. Y hay demarcaciones en el país donde hay más candidaturas disponibles que dirigentes. Y con eso Vargas Maldonado va a jugar diciéndole, no te dieron una candidatura allí, ven para acá. Bajo el falso predicamento de que los PRDistas habrán de votar en esa dirección. Miren, la gente podrá conseguir una candidatura, pero difícilmente se traduzca en éxito. ¿Sabe por qué? Porque los diputados hábilmente, no pensando en una noción de patria, ni un criterio de transformar la sociedad del Congreso, no. Para prevalecer los que están y garantizarse una victoria, ya andan diciendo que quieren pactar abajo, para que los dos partidos lo lleven de candidatos en su boleta. ¿Por convicción? No, por conveniencia. Porque la gente sabe, y el que me está mirando lo reconoce, todo el que aspira a ser diputado, diputada, alcalde, alcaldesa, senador, senadora, y que vaya con el ticket, la estampa de ser del sector de Miguel Vargas, tiene problemas desde el punto de vista electoral. Porque Vargas Maldonado carga para sí la dificultad. Por eso hace una maniobra y se quiere constituir en candidato presidencial sin someterse al escrutinio de la base del partido. Porque él sabe que sus grandes problemas están en construir mayoría, que no puede construirla. Y busca un artificio vil de retrotraer al PRD 30 años atrás, diciendo que en un escenario la gente votase como delegado. O sea, es lo insólito cuando las sociedades, los partidos quieren transparencia, apertura, participación. Tenemos en el siglo XXI una gente que quiere liderar el partido de mayor tradición democrática, pero con prácticas autoritarias, excluyentes, que se patea la participación de la voluntad popular. La gente se da cuenta. La gente observa y hace juicio. Por eso cada vez que miden, 3%. Y frente a eso, yo quiero decirle que una de las múltiples maneras de preservar esa esencia partidaria,
Porque así como he criticado que cuando figuras encabezan instancias institucionales y con su inconducta la desacreditan, yo no dejo de creer en la institucionalidad, yo quiero decir que lo que representa a ese sector es una parte del PRD. Pero yo no me siento plenamente identificado porque en el PRD siempre han existido corrientes, criterios, diversidad. Y por eso nosotros queremos sostener frente a ustedes la necesidad de ser consistente en la defensa de un ideal que le ha costado sangre, sudor, sacrificio a una parte importante del país y que en ese fundamento de sacrificio la democracia dominicana, imperfecta, ha ido avanzando sustancialmente. Y en esa dirección yo quiero decirle a todos ustedes que nosotros vamos a seguir accionando por ante los mecanismos institucionales que de antemano la gente crea que estoy perdiendo el tiempo. No. ¿Que le estamos haciendo el juego, Miguel? El que mínimamente me conoce sabe que yo ni pacto ni me entiendo con indecencias. Que yo no asumo la práctica política como un acto indecoroso. Que como todo ser humano tengo aciertos y desaciertos. Pero estoy firmemente decidido a hacer mi contribución para que reconstruyamos el sentido del respeto en la participación política. Que los partidos políticos no pueden seguir siguiendo negocios, instancias que se comportan como mafias sicilianas, donde el presupuesto es distribuido para favorecer prácticas casi siempre indecorosas. Miren, el día que la ciudadanía conozca mínimamente las interioridades de los partidos políticos, va a vomitar. Y la gente me preguntará, ¿y por qué tú estás en los partidos? Claro, porque el hecho de que una élite malgobierne un partido político, eso nos retrata la dirección media y la base de su partido. La gente buena está ahí. Lo que tiene que crearse las condiciones para dar una oportunidad de dirigir correctamente. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a anunciar lo que ya hemos hecho de público conocimiento respecto al proceso o los procesos que habrán de venir en los próximos días concernientes a una lucha institucional, democrática, respetuosa, por defender 75 años de historia. Vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Miren, señores, uno de los temas pendientes en estos próximos días será el curso a tomar de esta batalla institucional. Acepto, respeto y hasta comparto las legítimas preocupaciones de que pueden pensar muchos de que se pierde tiempo. Pero repito, la construcción de los valores democráticos y la institucionalidad en el país es una especie de saltar obstáculos constantemente. Y aquí el que se cansa pierde. Las acciones a tomar. En primer lugar, el próximo martes estamos sometiendo un querellamiento a los 5 jueces del Tribunal Superior Electoral. ¿Estamos claros? Lo vamos a hacer en las instancias institucionales, como siempre lo hemos hecho. Respetuoso, preciso, claro, colocando en los ojos de la ciudadanía las pruebas, los documentos, para en esencia de que el país vea de qué lado está la legalidad y dónde está la marrullería, en primer lugar. Segundo orden, Juan Santos, que es un dirigente de partido que compitió en el proceso, habrá de accionar por ante el Tribunal Constitucional. Hay un plazo de 30 días y ya el Tribunal Constitucional ha emitido sentencia respecto de que tiene la capacidad y la facultad legal de opinar y decidir sobre sentencias que emanen del Tribunal Superior Electoral. Ahí están los precedentes, está la jurisprudencia, ahí están los hechos. ¿Estamos claros? Ahora, vamos a otro escenario.
¿Cuál es el otro escenario? Me dice la gente, volver al Tribunal Superior Electoral. Déjeme definirlo. En la medida que el querellamiento a los 5 magistrados se conoce por ante la Suprema Corte de Justicia, ellos no podrán conocer temas concernientes a mí en el Tribunal Superior Electoral y por vía de consecuencia suben los suplentes. Me decía un amigo ahorita, no, que los suplentes tienen su historia. Bueno, no hay problema, pero nuestro interés es ahora que ese tribunal y sus suplentes, ya que están imposibilitados los titulares, nos opinen si se violó la ley electoral, la Constitución, los reglamentos internos, cuando en una maroma organizativa, Vargas Maldonado modificó los estatutos del PRD, se hizo candidato presidencial sin someterse a las bases del partido. ¿Qué opinen los tribunales? Porque hace 20, 30 o 40 años la gente utilizaba métodos violentos, pero el nivel de civilización nos conduce a seguir creyendo firmemente en esos valores. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Buenas. Sí. Mi respeto, cariño, admiración y aprecio al doctor Guido Gómez Mazara. Cuente siempre con el respaldo a todas sus iniciativas, a cualquier aspiración que usted tenga, a sus ideas, a sus pensamientos y a todo lo que venga en bien de esta patria. La familia Valderas Rodríguez, Anthony, en su totalidad, le apoya y le respalda. Cariño, besos y abrazos de mi madre, que lo quiere dile y que ha sufrido como la suya la vagamundería que estos rastreros le han hecho. Anthony, dile que me invite, que ya yo soy buen negocio porque como poco, pero que me invite. No, un abrazo a Anthony, ¿verdad? Yo soy muy amigo de esa familia hace muchos años. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Buenas. Hola. Sí. Haga sí, está hablando Luis María Madera, Lámina, y estoy indignado con Miguel, porque Miguel... ¿Aló? Sí, miren, no, ojalá nos puedan llamar, pero le pedimos, somos siempre receptivos a todas las llamadas, las críticas, las no críticas, que bajen un poquito el volumen, porque si hablan por el teléfono, con el televisor cerca, eso nos genera un sonido aquí y además no se escucha perfectamente lo que hablan. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Hola, Guido. Sí. De Capotillo, Ernesto te llama. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Aquí el Capotillo entero tú sabes que está contigo. Gracias. Y el papel que tú estás haciendo es encuerando a Miguel, que ya se le está viendo hasta los panties. Y ese es tu papel. ¿Tú me entiendes? Ok. Entonces, ese es tu papel, Guido. Y nosotros te vamos a seguir donde tú vayas. Ok. Gracias por tu llamada, Ernesto. ¿Van a seguir llamando? Ok. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Buenas. Sí, buenas. ¿Aló? Sí. Buenas. Sí. Guido, Hola. no pierdan su tiempo hablando de Miguel, que ya Miguel es un cohete explotado. Ya las masas le dieron su merecido. Y el merecido de verdad se le va a dar más adelante. ¿Tú te puedes quedar en el aire? Que... ¿Tú te puedes quedar en el aire un minuto? Sí. Mira, fíjate lo que pasa. Yo he sido reiterativo. Aquí la lucha no es personal. Pasa que en este trayecto de competencia, quien encarna una visión autoritaria, antidemocrática, es el compañero Miguel. Pero si se llamara Juan Pérez, fuera Juan Pérez. O sea, aquí lo que estamos es haciendo un esfuerzo serio, responsable, paciente, para que los mecanismos institucionales en el país se perfeccionen de tal manera que impidan la reproducción de ese modelo de político, porque el problema no es Miguel, son los Miguelitos en potencia que hay en el Partido Reformista, en el PLD, en el PRD, en la izquierda, en la sociedad civil. Es un hábito malsano que hay en el país. O sea, no es contra nadie, es en favor de un modelo institucional diferente. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Buenas. Sí. Hola. Le hablamos de aquí de Vivienda. Hola, díganos. Le habla Rafael Ramírez, compañero. Hola, don Rafael, ¿cómo está usted?
Estamos bien, gracias al Señor. Qué bueno. Le estoy llamando para respaldarlo en todo. Yo nací en el PRD y vivo en el PRD, Ok, ¿sabe? Pero en el PRD con decencia. claro, El que usted defiende. claro, El que defiende el pueblo, claro. ¿sabe? Porque nosotros fundamos ese partido con principios, con honores y con ideales, ¿sabe? Claro. Y hoy lo que tenemos es un grupo de mercaderes, ¿sabe? Que prácticamente se pueden decir de bajo mundo. Así que no le dé mente a eso, Ok. que va para adelante y el pueblo también. Ok, pero vamos a hacer un esfuerzo de despersonalizar el debate. Mire lo que pasa. Cuando la lucha política no está caracterizada por ideas, por propuestas, por sentido de compromiso, y eso no es un fenómeno exclusivo del PRD, es de la sociedad dominicana, de la clase política. Cuando lo que caracteriza la participación de la gente es el anhelo de ser regidor, alcalde, diputado, senador, candidato presidencial, y no hay un objetivo esencial que los guía, se degrada tanto la política que en múltiples oportunidades se convierte en un negocio. Porque en este país, la gente que no puede ser bueno en algo, se mete en la política. Porque la política es un mecanismo de movilidad social que le permite ascender, tener un puesto público, acumular. Y esa es la regla, esa es la norma que ha maltratado la forma de hacer la política. Esto no es un problema de Guido. No, no. Y además, el mundo se ha transformado de tal manera que ya ellos no pueden, con todo el poder que tienen, transformar los resortes de opinión de la ciudadanía. Por eso pueden hacer su marrulla en el Tribunal Superior Electoral, en la Suprema Corte de Justicia. Miren, con el caso de un importante dirigente del PLD, que está sometido a un proceso judicial en las altas cortes, no, en la Suprema Corte de Justicia. Señores, la inversión en recursos que él hace para defenderse, a lo que tiene legítimo derecho, no ha valido. Cuando hacen un estudio serio respecto de las figuras con mayor perfil de corrupción, él aparece como líder. Reproduzcan esa experiencia en el caso del compañero Miguel. Miren, la inversión que hace Miguel en periodistas, eso no tiene nombre. Oye, eso no tiene nombre. Y no critico a los periodistas, Coloco sobre la mesa un tema que es producto del debate, de cómo la influencia, la penetración de los medios de comunicación y el costo que implica tener buena prensa está íntimamente vinculada con dinero. Afortunadamente este país sabe distinguir entre los periodistas que son serios y los que no son serios, como sabe distinguir entre los políticos que son serios y los que no son serios, entre los médicos que son serios y los que no son serios, los abogados que son serios y los que no son serios. Esa es la verdad. Ok, buenas noches, ¿dónde nos llaman? Buenas. Buenas. Hola. Santiago Rodríguez. ¿De dónde? De Santiago Rodríguez. Soy la línea. Yo estaba por ahí, yo estaba en Esperanza el sábado. Ok, Santiago Rodríguez. Díganos. No, apoyando aquí los 100% aquí, porque imagínate, aquí necesitamos que sean 100 o 50 personas así como Guido Gómez Mazara en este país, porque imagínate. Gracias. Aquí no sé qué es lo que pueda pasar en este país, porque imagínate. Gracias. Miren, señores. No es un comentario de la esquina, ni de cenáculos intelectuales, ni de políticos. Las sociedades, cuando no tienen forma de procurar un aire frente a la asfixia prevaleciente, lo hace con violencia. Afortunadamente, ese periodo de la vida institucional del país fue superado. Ya existen los mecanismos institucionales, la sociedad civil, la demanda, los medios de comunicación, las redes sociales. Pero miren, cuando este país se sintió asfixiado por 31 años de tiranía, que no encontraba fórmula de cómo respirar, la gente le dio un balazo al tirano, lo ajustició. Cuando Manolo Tavares Justo entendió que había que reconstruir, y voy a usar su término, el retorno a la constitucionalidad perdida, dijo, mire, yo sé dónde quedan las escarpadas montañas de Quiqueya, y cogió, claro, era el foco guerrillero, la esencia del comportamiento revolucionario en esa época. O sea, aquí el que te vende cocos
el que te ayuda en el elevador, el que te levanta las fundas en el supermercado, tiene una plena conciencia. No tendrá la rigurosidad académica ni el discurso intelectual, pero se da cuenta de que su pobreza está íntimamente vinculada con el nivel indecente de acumulación de algunos exponentes de la clase política. Miren, aquí hay un conflicto con un banquero, sin vergüenza, venezolano, que llegó aquí, esos filibusteros que llegan a este país, se van. Les voy a dar un dato. Busquen la carta de crédito que se utilizó de asfaltado en los últimos 4 meses de la campaña electoral del 2012. Busquen. Y busquen qué político operó para que ese banco consiguiera esa carta de crédito. Un político de un partido de oposición. Porque el asfaltado involucraba algunos dividendos y una operación clientelar. Averigüen si ese banco y ese banquero de Venezuela le gustaba importar combustibles y sus derivados y en alta mar trasegarlo. Y pregunten con qué político se le vinculaba. Es el nivel de podredumbre que hay en la sociedad en términos generales. Y eso hay que cambiarlo, porque si nosotros no cambiamos, nos van a cambiar. Y lo que se expresa en el comportamiento de algunos exponentes de la cúpula de los partidos políticos es un afán por los negocios y no hacer de los partidos una plataforma al servicio de la gente. Yo estoy en favor de los negocios, porque el sector privado es el músculo de la economía. Genera empleos, impacta en el crecimiento de la economía, promueve la competencia, la calidad. Eso es importantísimo. El problema es que muchos empresarios ya se sienten en desventaja cuando ven a políticos que van a las arcas públicas, transfieren fondos públicos en patrimonio personal y compiten de manera desigual con ellos. Y repito, la gente se da cuenta. Mi filósofa predilecta, Mariano Horacio, el amor es ciego, pero los vecinos no. La gente se da cuenta. Miren, los partidos políticos reciben, por concepto a la ley, fondos que son públicos, que necesitan ser transparentados, con concursos. ¿Usted quiere ver? ¿Usted quiere ver la diferencia y la visión que dentro del marco del PRD, coexistiendo en el marco de la diferenciación, existen? Miren, la autoridad del partido tiene como estilo todos los diciembre hacer canastas navideñas. Y el monto de dinero que se gasta ahí, de conformidad con la ley de compras y contrataciones, obliga a hacer concurso público para determinar qué empresa se gana ese contrato de distribuir canastas navideñas. A que el PRD no hace ese concurso. Digo, el PRD de Miguel. ¿A qué no hace ese concurso? Y yo le garantizo que la compañía que se ha ganado el concurso y o se lo han entregado en los últimos 3 años es la misma que va a distribuir la canasta navideña. Y eso es corrupción. Eso no está bien. Y esos son los elementos de diferenciación que nosotros vamos a construir hacia lo interno de un partido que se merece otra clase de liderazgo. Y estamos decididos a echar el pleito con decencia, con energía, con responsabilidad, marcando la diferencia. Porque nosotros por convicción, por origen y por convencimiento de que el PRD necesita un rumbo diferente, no podemos echar por la borda 75 años de historia. Y ese es el desafío. Y estaremos con humildad, pero con excesiva energía, en primera fila, defendiendo eso. Gracias por su sintonía. Mañana seguimos en estas Ideas Encontradas.